a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que tenemos la suerte de tener entre nosotros a una persona cuando menos interesantísima. Él se le conoce más por ser un grandísimo experto del Islam y además con una particularidad, es que no es un islamista occidental, sino que es un islamista nada menos que de Irak, que ha sufrido en sus carnes lo que es el odio del mundo islámico, hasta en las cárceles, con lo cual conoce perfectamente no solo de estudios, que también los tiene, sino también de sus propias carnes, conoce lo que es el Islam. Y en este caso vamos a hablar solo del Islam indirectamente porque él ha escrito un libro de investigación sobre el judaísmo que nos parece muy interesante para todos los que están en nuestra discusión. Y nosotros que trabajamos en distintos foros ecuménicos y que muchas veces coincidimos, creo que es casi una obligación para nosotros como cristianos el conocer algo más y profundizar también en el judaísmo. Sin más, les dejo con Raquel, que les va a hacer una brevísima presentación del autor y luego ya Rad Salam nos hablará sobre su libro. Muy buenas tardes a todos, soy Raquel Martín, para aquellos amigos que no me conocen. Llevo la comunicación de ayuda a la Iglesia necesitada, soy periodista y si empezó en España a conocerse el zarpazo del yihadismo, lo que se oía en las relaciones de periodistas era quién sabe de Islam, qué está pasando con el Islam que nos están atacando, por ejemplo el 11S. Y la primera palabra que oí yo, la primera persona que oí yo en relaciones como la COPE o en Wikimedia, en noticias, y nos va a contar de lo que se está moviendo en el Islam, todo el mundo me hablaba de Rad Salam, que era la persona, sigue siendo la persona referencia para muchísimos foros sin intentar explicar los orígenes, las causas, la religión del Islam per se, gran conocedor del Islam y del Corán, por supuesto. Bueno, Rad Salam es cristiano del rito caldeo, un rito mayoritario en Irak. Exactamente es de la ciudad natal de la ciudad de Tereskov, que a lo mejor si ustedes, algunos son benefactores o amigos de ayuda de la Iglesia Necesitada, este nombre les puede empezar a sonar porque es una de las 9 ciudades de aquellos pueblos de la llanura de Nínive en el que los cristianos tuvieron que dejar sus casas cuando llegó el Estado Islámico y que ayuda a la Iglesia Necesitada esta Navidad se arrancó una gran campaña de reconstrucción de las ciudades, de los pueblos, de las aldeas cristianas en Nínive. Además, Rad Salam, que va muchísimo a Irak, es testigo de esta pequeña vuelta con dudas de los cristianos, pero desde luego muy apoyada por ayuda a la Iglesia Necesitada. Como decimos, es licenciado en Filología Árabe y Estudios Árabes Islámicos. Es doctorado en muchos estudios en Filología Árabe y Estudios Islámicos. Es un gran apasionado no solamente del Islam, sino de las 3 religiones monoteístas, del cristianismo y del judaísmo. Bueno, pues ¿qué es lo que ha hecho ahora Rad Salam? Ha recopilado toda su investigación, todo su saber, todo su conocimiento de esta religión, del judaísmo, y lo ha volcado en este libro que se llama Todo sobre el judaísmo. Quizá por su condición de ser descendiente de los judíos mesopotámicos convertidos al cristianismo en sus tierras, le viene esta pasión por conocer la historia del pueblo judío desde sus orígenes hace más de 5.000 años hasta ahora. El judaísmo es una de las más antiguas que se conocen de la historia de la humanidad. Bueno, y en este libro que estamos en enciclopedia pues viene contenido desde sus tradiciones, su cultura, su historia, su relación con el resto de religiones. Tienen también intención de explicar qué es la libertad para el pueblo judío, cuál es el papel de la mujer para el pueblo judío, entre otras, la relación con la política, la relación con la tradición, por qué este pueblo judío todavía sigue peregrinando, ¿no? Después de tantos siglos de historia, y se mantiene muy fuerte en uno de los grupos sociales y religiosos más influyentes hoy por hoy, ¿no? en el siglo XXI.
Gracias a Grasalam, tenemos que darle las gracias por haber compilado este libro y por proponernos, y eso es una de las razones por las que nos acogemos aquí en esta Casa de Ayuda de la Iglesia Invitada, por proponernos investigar y conocer más sobre el judaísmo, que según muchas veces nos conviene y nos interesa a los cristianos, ¿no? Es un libro en el que vamos a aprender mucho y ahora nos va a ir desvelando él de manera más divulgativa para aprender a distinguir, por ejemplo, conceptos que hoy por hoy, después de tantos siglos de historia, nos es confusos, como por ejemplo cuál es la diferencia entre un hebreo, entre un israelita, entre un sunita o entre un judío, que todos nosotros lo solemos mezclar, ¿no? Y también hay noticias o conocimientos bastante interesantes, como que 2/3 del Corán vienen de citas bíblicas, cuya base era el judaísmo, desde luego que van contadas, que eso es lo que intenta explicar, aclarar y dar luz en el libro Todo sobre el judaísmo. Bueno, pues le insisto, damos las gracias a Grasalam por aportar este hito de este libro en esta casa en ayuda a la iglesia necesitada, y después de su intervención, si hay alguna duda o una pregunta, habrá un turno de preguntas. Cuando quiera hablar. Muchas gracias. Está bien. La que no me ha dejado nada. A ver, ella la que la has explicado casi como tu libro. Bueno, muchísimas gracias por esta magnífica presentación. Como se nota que son buenos amigos y hemos trabajado juntos y nos queremos mucho. También debo mostrar mi sincera gratitud, mi gran aprecio a Ayuda a la Iglesia Necesitada por su gran labor, total entrega en ayudar a los cristianos en todo el mundo, especialmente en mi tierra natal, Irak, y mi gente, porque están muy agradecidos a Ayuda a la Iglesia Necesitada por todo su apoyo y su ayuda allí. Y también a todos ustedes por la presencia. Es verdad que a mí me conocen por escribir sobre el Islam. Y hablo del Islam por mi experiencia con el Islam y mis estudios sobre el Islam. Pero sobre todo yo soy cristiano católico, caldeo, practicante a mucha honra, aunque me llaman facha, no importa. Y también pues soy un apasionado por conocer el judaísmo. Varios motivos me empujaron a escribir sobre el judaísmo, pero que me animó realmente a tratar el tema del judaísmo es porque desde siempre he sentido, como cristiano católico caldeo de origen iraquí, he sentido que mis orígenes son los judíos cautivos en Mesopotamia, convertidos al cristianismo en el primer siglo. Bueno, alguien piensa, ¿cómo se come eso? Pues sencillo, lo voy a explicar. Irak es la antigua región de Mesopotamia. Irak es la cuna de la civilización. Irak, según el libro de Génesis, el capítulo 2, ahí empezó el paraíso terrenal. Hoy día, gracias al Islam, los musulmanes, es el infierno terrenal. Ahí empezaron las primeras civilizaciones del mundo. Los sumerios, 4000 años antes de Cristo, la primera civilización en utilizar la escritura. Luego, después, 2500 años antes de Cristo, los acadios. La primera civilización en utilizar el código civil, el código amoral. En 1800 años antes de Cristo. También la primera civilización que tuvieron un rey bíblico, rey Namrod, según el libro de Génesis, el capítulo 10, que construyó las ciudades de Nínive, Babilonia, Legish, Ur de los caldeos. Luego, más tarde, en 1500 años, se formó el imperio de los asirios en mi ciudad natal, Nínive, donde he nacido. Este es el imperio del rey Sargón el Grande y su hijo Sennacherib, que vienen también mencionados en la Biblia, en el libro de Isaías, el capítulo 20, y Primero Reyes, el capítulo 10. Yo he nacido en Nínive, he nacido en un pueblo, como dijo Raquel, se llama Tel Esker. No hace mucho fue liberado de manos del grupo radical Daesh, destruyendo
todo el pueblo y matando casi 70 personas de mi propia familia. Este pueblo está cerca del pueblo de mi madre, a unos 10 kilómetros, Alcós. Alcós es un pueblo judío, 500 años antes de Cristo. Es el pueblo del profeta Nahum. No tenemos una pantalla, podía mostrar un poco, pero bueno, no pasa nada porque también hay una parte de las imágenes del pueblo de Alcós. Ahí está la tumba del profeta Nahum. Si abrimos la Biblia en el libro del profeta Nahum, uno de los profetas menores, no menores por su importancia, menor por su tamaño del libro que ha escrito. Y Nahum, pues es un profeta judío, vivió 500 años antes de Cristo y su tumba, sus restos todavía están en mi pueblo, en Alcós. Yo desde muy joven, desde muy niño, jugaba al lado de la tumba del profeta Alcós. También criado y educado en el seno de una familia cristiana católica caldea en Basora. Basora está cerca de Ur de los Caldeos, la ciudad de Abraham. De toda la vida, yo estuve también ahí, desde que era muy joven, trabajaba con los arqueólogos famosos ingleses, americanos, alemanes que venían a Ur de los Caldeos, a Babilonia, porque Basora está a casi 120 kilómetros de Babilonia. Y he trabajado yo con ellos, siempre he aprendido muchísimo con ellos de las antiguas escrituras y las tablillas, y aprendí también el sumerio, el acadio, aparte de mi idioma natal, el arameo, que yo juro en arameo. Por eso el Nínive, pues ahí formó este imperio, el imperio de los asirios. En el año 722 a.C., el rey Sennacherib conquistó el reino del norte de Israel, su capital Samaria, y destruyó la ciudad y llevó a todos los judíos como cautivos a Nínive. Según la Biblia, en el año 625, Nabucodonosor conquistó Nínive, que era el rey de Babilonia, y formó su propio imperio, el imperio de los caldeos, el imperio de los babilonios. Los caldeos porque gobernaba de una aldea que se llamaba Caldo. Estos son mis antepasados. Eran un poco malos, pero bueno, ahí está, no se puede negar la historia. Nabucodonosor en el año 586 a.C. conquistó Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. Fue la primera destrucción del templo de Salomón. Y llevó a todos los judíos como cautivos a Mesopotamia. En el año 539 a.C., el reino de Medio Persa, el rey Asuero, el rey Ciro, conquistaron Babilonia y formaron su propio imperio en Susa. Hoy día está en la frontera entre Irak y Irak. Según el libro de Esther, que es un libro precioso en la Biblia, la reina Estrella judía se casó con el rey Asuero y en el año 537 a.C. pidió el permiso a su marido a dar el permiso a todo el pueblo judío para volver a Jerusalén a construir su templo. Accedió al rey Asuero a la petición de Esther y dio el permiso a los judíos a volver a Jerusalén. Pero según Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, y también el libro de Esther, que es un libro precioso, que dice que pocos judíos volvieron a Jerusalén, porque la gran mayoría de los judíos ya tenían la vida hecha en Mesopotamia, tenían hijos, y se extendieron toda Mesopotamia y llegaron hasta la península arábiga. Ya luego más tarde, pues en el año 1963, Alejandro Magno conquistó Mesopotamia hasta el año 323, el año de su muerte, volvieron otra vez los persas a gobernar en Mesopotamia. Según la traducción de la Iglesia, Santo Tomás, el apóstol oriental, pasó por Mesopotamia para dirigirse a India, donde murió como mártir. Pero en Mesopotamia dejó dos de sus discípulos, San Adai y San Marí.
Por eso nosotros, en los caldeos, en Irak, tenemos muchas iglesias y muchos santuarios del nombre de San Adai y San Marí. San Adai y San Marí, según mis investigadores, yo también los explico un poquito, eran de origen judío, hablaban hebreo. Pues lo más lógico que era, Adai y Marí predicaban a las tribus judías que hablaban hebreo y que vivían en Mesopotamia para predicar el evangelio y convertirlos a cristianos. Según también mis investigaciones, pues muchos de estos judíos se convirtieron al cristianismo y formaron ahí comunidades y congregaciones cristianas en el primer siglo. Y de ahí venimos nosotros. Somos descendientes de los judíos, de los antiguos mesopotámicos. Nosotros no somos árabes. A mí siempre me dice árabe, me insulta. Ni somos también, como dicen algunos por asuntos especialistas que hay así un montón aquí en España, que cada día pegas un palo y salen 12 especialistas en el Islam, en el islamismo, en Mesopotamia y en todo. Algunos dicen que los cristianos del Oriente son musulmanes conversos. No somos musulmanes conversos, somos los originales del cristianismo. Somos los cristianos del siglo I. Ni somos árabes, ni somos musulmanes conversos. Los musulmanes llegaron mucho más tarde a Mesopotamia, nos conquistaron. La presencia de musulmanes en Mesopotamia era a partir del siglo VII, de las conquistas del segundo califa ortodoxo Omar, en el año 637, a Irak, 638, a Siria, 640, a Jerusalén, 641, a Egipto, y de Egipto conquistaron todo el norte de África y llegaron hasta 642 a Irán, el Islam en toda Mesopotamia y el norte de África. Por eso, esta es una de las razones el que tengo un vínculo con el judaísmo, porque me siento que mis antepasados eran judíos. También con el paso del tiempo, cuando ya era muy joven, con 12, 14 años, empecé a leer la Biblia, el Antiguo Testamento, interesarme primero en mi religión, en el cristianismo. Pues siempre tenía una duda, siempre tenía una pregunta, me preocupaba muchísimo. ¿Cómo puede el hombre tener una relación directa con Dios? ¿Cómo establecer una relación entre el hombre y Dios? Pues leyendo las historias de los profetas, leyendo el Antiguo Testamento, llegué a la conclusión de que el hombre puede tener una relación directa con Dios mediante los profetas, mediante el mensaje divino, que es decir, la profecía, la historia de los profetas, porque los profetas hablaban con Dios, y por eso ellos nos transmiten el mensaje divino de Dios. Pero mi gran decepción fue aquí en España, en el año 2004. Recién terminado mi segundo doctorado en ciencias religiosas en una universidad muy importante aquí en España, pues me invitaron a un congreso, una encerrona, compartiendo la mesa con un profesor, filósofo, un profesor doctor, judío. Se presentaba él como judío. Yo no lo conocía, en una universidad importante también aquí en Madrid. El lema del congreso era el conflicto árabe-israelí. Y claro, yo tenía preparado una conferencia en mi cabeza, yo nunca llevaba un papel, y estaba este señor sentado a mi lado, y empezó él la intervención diciendo que yo soy judío, pero yo soy ateo. Yo soy judío, pero yo soy comunista. No creo en Dios, no creo en Yahvé, no creo en el Estado de Israel. Empezó a mezclar entre el sionismo, el judaísmo, los sionistas son unos asesinos,
no tienen derecho de hacer eso, es que este es el judaísmo, el judaísmo, la religión judía, y diciendo que el judaísmo no es una religión, que él niega de ser judío, que él no es judío, y aunque es judío. Es que no entendía nada de su charla. Es judío y no cree en Dios. Es judío pero no es judío. Terminó la charla y yo me dirigí a él y digo, la verdad que es una pena. Es una pena que es una persona, un doctor, profesor de la universidad, así va a España. Así van los alumnos. Y diciendo estas barbaridades. Primero, usted no es judío. No puede decir que es judío y ateo. Porque el judaísmo es una religión. El judaísmo es fe. El judaísmo es creer en el único Dios verdadero. Y si usted es comunista, o si es socialista, ateo, pues es que no es compatible el socialismo ni el comunismo con el judaísmo. Es como hoy día, me estoy recordando ahora, ayer mismo estuve también en una charla y uno se presentó como socialista, pero yo voy a la iglesia y voy todo, engañando a la gente. Y le dije yo, es que no engañáis a nadie, porque la ideología del socialismo ni el comunismo no encaja ni con el judaísmo ni con el cristianismo. Puede encajar con el Islam, porque el Islam no es una religión divina, es un movimiento social político, ahí encaja todo. Pero el judaísmo y el cristianismo es una religión divina, no encajan ahí ideologías políticas modernas que está fundada sobre algunos términos de ideología de género, de todas estas. Por lo tanto, le dije al profesor que estaba mirado, le dije, usted puede decir que yo soy de origen hebreo, israelita, pero no judío. Y luego usted está mezclando entre el sionismo y el judaísmo. El sionismo es un movimiento social político, no tiene nada que ver con la religión. Es verdad que se fundó sobre la base de la religión judía, pero es política pura y dura. Entonces, me dio pena de que un profesor titular en una universidad de origen hebreo israelita no sabe diferenciar entre los cuatro términos: hebreo, israelita, sionista y judío. Y eso es lo que trata estos cuatro capítulos. Para explicar estos cuatro términos. El primer capítulo habla de quién son los hebreos. Y este capítulo abarca un tiempo de la historia bíblica de 200 años. La palabra hebreo viene de Heber, refiriéndose a Abraham, que significa pasar o cruzar. Y viene mencionada en la Biblia, en Génesis, 34 veces. La primera vez que viene mencionada la palabra hebreo en Génesis, el capítulo 14, el versículo 13, cuando Yahvé le dice a Abraham: Abraham, sal de tu pueblo, Ur de los caldeos, y dirígete a la tierra santa donde yo te digo, con la condición de que sus descendientes se hacen un gran muchedumbre. Y así fue el cumplimiento. Abraham salió de la tierra de Ur, su tierra, y dirigió a la tierra de Canaán. Cruzó el Éufrates y llegó a la tierra de Canaán. Y eso es lo que trata este capítulo. El capítulo 2 es un capítulo más largo porque abarca casi 3000 años de la historia bíblica. Y este capítulo pues empieza con el nacimiento de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, en el año 1800 a.C. Luego con el nacimiento de los 12 hijos de Jacob o de Israel, fue luego más tarde llamado Israel, que significa luchador. En realidad eran 13, pero era una hembra, se llamaba Dina, no se cuenta con los varones. Donde son los 12 hijos de Israel,
los 12 pueblos de Israel y es el pueblo de Israel, que forman el pueblo de Israel. También el capítulo explica cómo entran estos 12 tribus o 12 hijos de Israel a Egipto y se convierten a esclavos en Egipto y el nacimiento de Moisés en el 1593 a.C. Y también el capítulo se trata, ¿por qué vino Moisés a la tierra? Moisés vino o le mandó Yahvé para ayudar a su pueblo de sacarlos, de liberarlos de Israel. Y así fue. En el año 1513 a.C., Moisés logró sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y se perdió el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Luego más tarde, pues entraron en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, con Josué en el año 1473 a.C. También el libro explica cómo se formaron los reyes de Israel, los 3 reyes. El primer rey era Saúl, luego David, luego Salomón. Y con la muerte de Salomón se dividió el reino de Israel a 2 reinos. El reino del norte, que es el reino de Israel, la capital Samaria, fue conquistada por los asirios en el año 722 a.C. Y el reino del sur, el reino de Judea, la capital Jerusalén. Y fue conquistada por Nabucodonosor en el año 586 también, y la primera destrucción del templo de Salomón. El libro también sigue explicando el segundo destrucción del templo de Salomón. Aunque los judíos mismos, yo discuto hasta con los rabinos judíos, soy así, ¿qué voy a hacer? Los judíos dicen que solamente hubo 2 destrucciones del templo de Salomón, y yo digo no, son 4. Porque la segunda fue a mano de los griegos, a mano del rey Antíoco Epífanes en el año 168, cuando también destruyó el templo de Salomón y se levantaron los macabeos contra los griegos y lucharon contra los griegos y contra los romanos. Luego llegamos a la tercera destrucción del templo de Salomón a mano del general Tito en el año 70 de nuestra era, y ahí fue cuando Tito destruyó todo el templo de Salomón y todos los registros de todas las tribus de Israel. Se perdieron todos los registros, pero como la tribu de Judá era la tribu más grande, y de ahí fueron llamados judíos. Y más tarde, en el siglo II de nuestra era, los judíos o los rabinos judíos construyeron la religión judía y fue llamado la religión judía. Eso es lo que explico yo en mi libro. Y la tercera destrucción, primera era la cuarta, cinco destrucciones del templo de Salomón. La cuarta fue cuando el rey Adriano expulsó a todos los judíos de Jerusalén en el año 135. Y Adriano era hispano y entregó la tierra de Israel o Jerusalén a una tribu pagana que estaba ahí, se llaman los filisteos, y eran canitas, eran cananitas. Y de ahí viene la palabra filisteos o Falastina o Falastín, como recuerdan este pueblo, los árabes recuerdan del estado o de la tierra santa como Falastín. Viene de los filisteos. Los explico aquí también. Y la última destrucción del templo de Salomón fue a mano de los musulmanes. En el año 640, cuando el segundo califa ortodoxo Omar conquistó Jerusalén. Y ahí, Omar cuando entró a Jerusalén, hubo un obispo en Jerusalén, le ofreció un santuario y le dijo: tienes aquí un santuario, te puedes construir aquí una mezquita. Pero Omar era un bicho. Se fue al monte de Sión
y dijo, aquí voy a construir mi mezquita, encima del templo de Salomón. Y ahí construyó la gran mezquita de Omar, y luego más tarde, 669, con Hisham bin Abd al-Malik, que era un califa de Umayya, construyó la cúpula. Y ahí está la mezquita de la cúpula, o la mezquita de la roca, encima del templo de Salomón. El capítulo también, pues, termina con la conquista de los musulmanes a Jerusalén. El tercer capítulo es quién son los sionistas. Este capítulo empieza en el siglo XIX, ya contemporáneo. El sionismo es un movimiento social político. Está fundado sobre bases religiosas judías. Fue fundado por Theodor Herzl en el año 1880 en Hungría. Yo estuve en noviembre, estuve ahí invitado 2 veces para dar 2 charlas en el templo de Herzl por los judíos, como cristiano conocedor del judaísmo. Y este movimiento, su objetivo principal era hacer un llamamiento a todos los judíos en el mundo a volver a su tierra prometida, Jerusalén. Entonces el objetivo principal era político, puro y duro. Y volvieron los judíos ahí, volvieron con mucha inteligencia a entrar a su tierra prometida, a su tierra Jerusalén. El capítulo también explica el conflicto árabe-israelí, de dónde viene la palabra filisteo o Palestina, quién son los filisteos, también las 3 guerras entre árabes e israelíes, la guerra de 1948, la de 1967 y 1973. ¿Quiénes están enfrentados ahí? ¿Quién son los Hezbollah, Hamas, Hezb Amal, el yihadismo islámico y el ejército de Israel? ¿De qué está formado? Todo eso se explica el capítulo del sionismo. El último capítulo ya es el más importante, es ¿qué es el judaísmo? ¿Qué es la religión judía? El judaísmo es una religión monoteísta. El judaísmo para el judío no solamente es una religión, es su vida, es su cultura, es su fe. El judaísmo se resume en estas palabras del Tanaj. En el libro del Tanaj, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 4 al 6, y dice textualmente, lo voy a leer directamente del libro, del Tanaj, el libro sagrado de los judíos. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder. Son palabras muy significativas para el judío. Y aparte no solamente para el judío, para todo creyente. Yo para mí, la verdad, cuando leo estas palabras, me recuerdan las palabras de Jesús, porque estas palabras coinciden con las palabras de Jesús. Mateo 5, 43 al 48, cuando dice, se dijo, hay que amar el prójimo, pero yo os digo, hay que amar también el enemigo y perdonar a los que persiguen. Coinciden con estas palabras, porque amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu poder, significa todo lo que hizo Dios, todo lo que creó Dios, la tierra, el cielo, los animales, la naturaleza, el hombre, el enemigo, todo. Por eso, estas palabras los judíos te repiten varias veces al día y se llama el Shema. Es la oración oficial de los judíos. Este capítulo también intento yo explicar las fuentes de la ley judía. ¿Qué es el Tanaj? ¿Qué es la Torah? La Gemara, la Mishnah, el Midrash. Todos estos son libros sagrados de los judíos.
También intento explicar los movimientos de reforma en el judaísmo. Los judíos son pocos, 15 millones de judíos, pero tela. Son peor que los chiíes y los sunníes y que nosotros también. También nosotros estamos, nosotros ahí en el oriente, caldeo, sirio, hoy estuvimos hablando de ello. Están divididos por la interpretación de la religión judía, pero cuando hay algo enemigo común, se unen entre ellos. Esto también intento explicar. Me recuerdo un día que estuve yo presentando este libro y había unos judíos ahí sentados, sefardíes, y se levantaron y dijeron, nosotros somos los originales del judaísmo, hablando de los sefardíes, que son lo máximo del judaísmo. Y había otros, eran mashriquíes, eran del oriente. Se levantaron y empezaron a discutir los dos. Que los dos somos los originales, estos son los originales. Y eso es lo que intento yo también explicar aquí. Es que no hay originales, es que tenéis una base, tenéis una historia común. Pues fundáis vuestro, le dije yo a los dos, digo, fundáis vuestro conocimiento y vuestra unión sobre la palabra de Dios. Es que ese es el fruto. ¿Por qué vais a las cáscaras? Esa es todas esas cáscaras. La palabra de Dios es lo más importante, es la Biblia, que tenéis el Antiguo Testamento, que es muy bonito. Y son consejos muy bonitos. Aparte tenéis 613 mitzvot, que son mandamientos, que Yahvé os dio estos mandamientos para que aplicáis el judaísmo, que vivéis el judaísmo de una forma sana, pura, debuta. ¿Por qué discutéis por chorradas que yo soy nosotros somos los originales? Tú eres, viniste después y yo vine antes. Son cosas que a mí, en el libro este también lo explico, no entran en mi cabeza. Hasta que los rabinos también discutí, los judíos, y discuto siempre con ellos sobre este tema. También el libro intenta explicar, o este capítulo, el concepto de la mujer en el judaísmo, el matrimonio, la homosexualidad en el judaísmo, no está permitida, claro, y entre ellos varios asuntos también dentro de la religión judía. Pues quizás ahora alguien por ahí que está pensando y dice, pero bueno, si los judíos son 15 millones de judíos en el mundo, ¿para qué interesamos en el judaísmo? Y son muy pocos. Es verdad que los judíos son pocos, son 15 millones de judíos, pero son matones. Los mejores pensadores son judíos en toda la historia. Los mejores economistas son judíos. El que manejan la banca del mundo son judíos. Que manejan la política del mundo son judíos. 1/3 de todos los premios Nobel que yo he calculado son 31, 1/3 son judíos. Por lo tanto, son muy inteligentes. Aparte, el judaísmo tiene una historia de 5.000 años de historia bíblica. Es la base de todas las religiones. Es la base del cristianismo. Yo no puedo decir soy cristiano sin conocer el judaísmo, porque Jesús nació judío y creció como judío y practicó el judaísmo hasta los años 30 y fue bautizado como judío a mano de su primo Juan el Bautista. Por lo tanto, el judaísmo es nuestra base. Jesús mismo dijo en Mateo 5:17, dice, yo no he venido para abolir la ley mosaica, vengo a cumplir algo que es el contrario del movimiento social político del Islam. El Islam dice en la Sura 9:33, yo he venido para anular toda otra ley. Fijaos la diferencia del amor de Jesús y la violencia del Corán. El judaísmo es la base de todas las religiones del mundo, hasta el Islam. El 2/3 me preguntó hoy por la mañana Raquel y ahora también, ¿cómo que es el Corán? El 2/3 del Corán son historias bíblicas, ¿sí? Sí, el 2/3 del Corán
son historias bíblicas del Antiguo Testamento. El Corán trata de explicar o contar la historia de 25 profetas del Antiguo Testamento. 4 de ellos no son conocidos, no sé de dónde le han sacado. Uno se llama Shu'aib, el otro Dhul-Kifl, otro Saleh y Muhammad también. Pero ya ese es otro tema porque ellos dicen que Muhammad viene en la Biblia, pero ese es otro tema y otra conferencia. Y dicen encima que Dhul-Kifl, que es el hijo mayor de Jacob. Y si abres el libro de Jacob, el capítulo 2, es verdad que habla de 7 hijos de Jacob, pero no menciona ningún hijo de él. Aparte, cuenta la historia de los profetas, pero mal contada. Hay muchas contradicciones entre las historias de los profetas en la Biblia y el Corán. Tenéis este libro, este es un manuscrito que lo encontré en el Vaticano, es del siglo X, en árabe muy antiguo, y estaba ahí en el Vaticano, muerto de risa, y nadie sabía lo que hice. Y como yo soy de Bilbao, del centro de Bilbao, cogí el manuscrito y dije, yo voy a traducir este manuscrito, y le traduje en el Vaticano. Y son historias de las profetas en árabe. Y aparte este libro también, hace 2 años lo publiqué, es un libro, es una comparación entre profecía y profetas de la Biblia y del Corán. Por eso el judaísmo es muy importante de conocer. Para conocer otras religiones hay que conocer el judaísmo. No solamente eso, no hace mucho hemos oído mucho hablar del diálogo de la civilización, la famosa propuesta de Zapatero, el encuentro entre las 3 religiones. Yo, en mi opinión, yo tengo también otro libro, se llama Este es el Islam. Es imposible dialogar con el Islam porque no hay un representante, máximo representante de todos los musulmanes. Por eso no se puede dialogar con los musulmanes. Pero, lo explico aquí también en este libro, puede que haya un diálogo con alguna rama del Islam o con algunos musulmanes, cuando se olvida del fanatismo radicalismo. Se puede, hay algún acercamiento sobre la historia. ¿Por qué? Porque se puede encontrar alguna historia común entre las 3 religiones, si queremos convivir, porque es que es una forma de convivir, porque no podemos estar así toda la vida con enfrentamiento. ¿Cuál es la historia común? Lo que yo digo que también es Abraham, las tres religiones, bueno, las 2 religiones y el Islam, aunque no están de acuerdo en muchas cosas, pero hunden sus raíces en Abraham. Y las 3 consideran a Abraham como amigo de Dios y el padre de los profetas. Hay algo común entre ellos. Además, los musulmanes dicen que ellos son descendientes de Ismael. Ismael es el medio hermano de Isaac. Algo también hay común, aunque la historia no es igual, es muy distinta, pero queremos dialogar, queremos convivir, queremos convencer a algunos para que nos respeten y vivimos en paz con ellos. Y luego también alguien a lo mejor está pensando y dice, bueno, pues hay muchísimos libros que están escritos sobre el judaísmo. ¿Qué tiene este libro de más? Este libro es el mejor. Porque lo he hecho yo. Este libro, la verdad que es muy atrevido, y yo soy muy atrevido, es muy directo, con fundamento. Mi fundamento principal es la Biblia, el Antiguo Testamento, y algunos libros antiguos, especialmente Flavio Josefo. El historiador Flavio Josefo es el historiador judío del primer siglo. Aparte, yo no sabía, pero se dice, o los rabinos me dicen, que este es el primer libro que está escrito por un cristiano creyente. Todos los libros judíos
están escritos por judíos mismos. Ellos, que nadie se atreve a escribir un libro sobre el judaísmo. Y ese es el primer libro que lo ha escrito un cristiano católico y encima practicante y creyente. Digo, pues mira, tiene que ser la primera. Yo no sabía, la verdad, pero eso es una de las presentaciones que me hizo un rabino y leyó el libro y me presentó de esta forma. Y finalmente termino mi intervención con las palabras del gran rabino judío, cordobés, sobre todo español, del siglo XIII, Maimónides. Y dice Maimónides en su Talmud, en su libro, si todo ser humano cree que Dios creó la tierra y nos creó nosotros a cuidar esta tierra, no habrá ni hambre ni guerra. Muchas gracias por venir. Hay unos minutitos para preguntas. Como somos pocos, quien quiera hacer la pregunta se levanta. Preguntas. Lo digo porque en estos actos a veces nos gusta mucho hacer grandes exposiciones a nosotros, pero por respeto al autor, la pregunta concreta para que dé tiempo a que haya más al grano. ¿Vale? Venga, pues empiezo yo. Sí. Ha dicho antes que el diálogo no se puede dialogar con el Islam porque no hay líderes religiosos. Yo digo que no se puede dialogar por lo que pone el Corán. Lo que pone el Corán hay una sura que dice no seáis amigos de judíos y cristianos. Bueno, sí, Hay otras, pero es imposible el diálogo por Pero esta es mi predicación de toda la vida. Y esto lo que está diciendo usted, esto lo he escrito yo en 6 libros que tengo. Pero eso no Espera. es importante que no haya líderes. Espera, Si el espera. Corán está viciado, ya Usted está. me ha preguntado, ¿le contesto? Bueno, claro, es la pregunta. Claro, pues déjame contestar. Si usted quiere contestar, pues sigue. Ahora usted me ha preguntado y yo le voy a contestar. Esta cosa, este es hace 20 años, lo dije, y está en mi tesis doctoral, y está en todo. Y hay una sura, la sura 5, el versículo 51, y no solamente esta sura hay 12 suras más. ¿Quieres que te lea otra? La 57, para que no... Y dice textualmente, creyentes, no toméis como amigo a quienes habiendo recibido la escritura, los judíos y cristianos, antes que vosotros, toman vuestra religión a borda y a juego, ni tampoco a los infieles. Entonces, y este versículo está repetido 12 veces. ¿Quieres que te doy todas? No puedo decir porque todas están aquí, porque yo está ahí, pero blanco y rizado. Es verdad que no. Y yo estoy vamos, convencido que es imposible dialogar con el Islam. Primero porque el Corán dice, y segundo porque no hay un califa, un líder para todos los musulmanes. 1.600 millones de musulmanes, y los musulmanes están divididos a chiíes, a sunís, a jawaris. Tengo un libro todo sobre el Islam. Los jawaris están a 17 ramas, los chiíes a 43 ramas y los sunís a 47 ramas. Y no hay un líder por encima de todos estos. Pero lo que quiero decir yo aquí en este libro, si hay alguna rama o alguna persona o algún grupo de musulmanes quieren convivir con nosotros y quieren acercarnos a nosotros somos cristianos, nosotros no matamos a nadie, aunque ellos nos matan. A mí mataron a mi padre, mataron 70 personas de mi familia, pero yo no mato a ningún musulmán. Yo saludé a la gente que mataron a mi padre, porque yo soy cristiano sobre todo. Y el cristiano perdona a los que persiguen. Déjame hablar, por favor. Y cuando termino ya usted. Entonces, nosotros aceptamos el diálogo. Si ellos vienen con un corazón de diálogo, lo dialogamos, pero sobre algo con fundamento, con base. No podemos decir que no. Insisto, imposible dialogar con el Islam. ¿Ya? ¿Se ha quedado justo? Sí, Borja. Yo veo
¿cuántos, los sionistas, cuál es su objetivo último? ¿Y cuántos son y dónde están en el mundo más o menos? Los sionistas. Sí, desde creo que de 1880. El sionismo que estoy diciendo que es un movimiento empezó ahí y el objetivo era formar un Estado de Israel y hacer un llamamiento para que todos los judíos vuelvan a Israel. Es que no hay número. El sionismo es una política. Es como varios partidos y quien animan y ayudan a formar y proteger el Estado de Israel. Por lo tanto, el sionismo es política pura y dura, no es la religión. Es verdad, sobre bases religiosas judías, pero ellos más bien son políticos. Antonio. Quería preguntar sobre el diálogo entre los judíos y los cristianos. En Israel hay un cristianismo muy antiguo y sin embargo va decreciendo. Y yo creo que parte por política de los judíos que mandan el Estado de Israel, ¿no? Por otro lado, sé que hay unas ramas judías que se consideran ellos mismos reformados y que intentan aproximarse hacia los ritos y las filosofías, por así decirlo, del cristianismo, sobre todo el cristianismo protestante. He vivido en Alemania y he visto ahí que efectivamente hay sinagogas reformadas donde han cambiado los ritos. No, hay una diferencia. Sí. Te la voy a explicar. Quería preguntarle sobre la posibilidad de diálogo Sí. entre judíos A y ver. cristianos. En realidad, y yo, vamos, yo soy muy cercano a los yo soy pro judío, pero en realidad los judíos no creen en Jesús, no creen en nosotros. Ellos todavía están esperando el Mesías. Hay una profecía, y lo explico en mi libro también, aquí en todo sobre el judaísmo, en el libro de profecía y profetas. En Deuteronomio, capítulo 18-19, hay una profecía, dice, saldrá, Yahvé hablando con Moisés, saldrá dentro de tu pueblo un profeta y hablará de mi boca. Nosotros los cristianos decimos que el cumplimiento de esta profecía es Jesús, es el Mesías. Pero los judíos niegan totalmente a Jesús. Ellos no lo consideran ni profeta ni nada. Ellos niegan totalmente. Y que Dios me perdona y Jesús me perdona, ellos lo consideran como un apóstata, un blasfemo. Por lo tanto, no creen en Jesús para nada. La única cosa que los judíos, como son pocos, y por interés político, por interés de la convivencia, se acercan más a quién, al cristianismo. Y el cristianismo en Jerusalén, las iglesias cristianas en el oriente son las primeras cristianas del primer siglo, porque nosotros los caldeos somos frutos de las predicaciones de Santo Tomás, y la iglesia de Jerusalén son frutos de las predicaciones del mismo Jesús. Mateo también predicó ahí, y todos los apóstoles predicaron en Jerusalén. Tenemos en Egipto los coptos, son los frutos de San Marcos. La iglesia armenia son los frutos de San Tadeo, San Judas Tadeo y San Bartolomé. Todas estas iglesias son del primer siglo y son iglesias llamadas al acercamiento, porque ellos estas iglesias consideran, como yo, el judaísmo son nuestros orígenes. Entonces, ellos mismos acercan al judaísmo, ellos mismos se predican a los judíos de una forma indirecta. Por eso hay una convivencia entre los judíos y cristianos en Jerusalén, pero no es una convivencia completa, porque yo, por ejemplo, he ido un par de veces a Jerusalén haciendo charlas de este tipo, y a mí los rabinos, especialmente los Peis se llaman, los de las trenzas, son ultra ortodoxos, a mí me tiraban piedras, me decían, vuelve a la religión de tus antepasados. Entonces, así me echaban a mí, vuelve a judío. Y un rabino me llamó de todo menos guapo, y mira que soy guapo. Y me llamó de todo, me decía que porque tú conoces bien el judaísmo y tienes que
que convertir al judaísmo. Y los musulmanes lo mismo, también me dicen, como conoces muy bien el Islam, tienes que convertir el Islam. Menos los cristianos también me atacan, no me dicen que quiera tener el cristianismo. Lo que quiero decir es que hay una convivencia, pero una convivencia relativa, de interés de parte de los judíos y de parte de los cristianos, porque los cristianos ahí son minorías, se protegen los judíos porque tienen el poder político. Y los judíos tienen el apoyo de la Unión Internacional, pues protegen a los cristianos para que el Occidente ayuda al Estado de Israel. Pero los judíos no te creas que le hacen mucha gracia a los cristianos. Lo que estabas hablando tú de este grupo se llama el Jubá Abad. Este es una secta para los judíos, es una secta, no son judíos, es una secta protestante. Es como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son protestantes, bueno, son secta por ahí, pero se considera protestante. Consideran a Jesús como un profeta raso y ellos se creen y aplican también el Tanaj, el Antiguo Testamento. Lo mismo, esta es una secta que no es judía. Los judíos dicen que no son judíos, son apóstatas. Y estos también creen en Jesús como profeta y creen también en el judaísmo. O sea, tienen una mezcla. A ver, 1, 2, 3 y 4. Las últimas, rápido porque si no se Sí, gracias, profesor Slam. ¿Qué nos puede decir de los judíos que se instalaron en Europa, Francia, España, Inglaterra? ¿Son fruto de esa primera diáspora o fue posterior? Este es una discusa. También en el libro también los explico. Esta es una discusa. Discuten mucho los judíos entre ellos. Yo estuve en Melilla también hace poco, dando ahí una charla, y están ahí los sefardíes. Hay unos 1000 judíos en Melilla y ahí están aguantando. Y lo curioso que me dicen estos judíos, dicen que ellos son los descendientes de aquella conquista de Nabucodonosor en el año 586, cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Algunos judíos escaparon de Jerusalén y vinieron aquí, principalmente a España, a la península ibérica. No hay ninguna prueba, en mi libro también lo explico, no hay ninguna prueba de que esa es verdad. Pero puede ser también porque en aquel tiempo había mucho comercio y los judíos también trabajaban en comercio. Y también tenían una relación muy estrecha con los finicios. Y los finicios eran gente de comercio, tenían muchos barcos. Y iban y venían en barco y pasaban por el Mediterráneo. Puede ser de ahí, pero lo más lógico era a partir del 135, cuando Adriano, cuando expulsó a los judíos de Jerusalén, pues los judíos se extendieron. Algunos de ellos en el oriente, que se llaman los Mazriquís o los del este, y los sefardíes que vinieron por la zona de la península arábica. Y también los ashnaquís que se fueron a la Europa oriental, por ahí. Y ahí se fue la división. Unos sefardíes que vinieron a la península arábica, mashriquís en el oriente y ashnaquís en Europa del este. Sí, buenas tardes. Hoy día, cuando se habla del entorno de Tierra Santa, los medios de comunicación, pero también dentro de la Iglesia, se suele utilizar mucho la palabra Palestina. Israel se habla poco. He tenido la curiosidad en un buscador de la Biblia, poner el nombre de Palestina y no aparece ninguna vez. Y en la Biblia aparece, el nombre de Israel aparece 2484 veces. ¿Cuál es el motivo que se silencia tanto el nombre de Israel? Es una pregunta muy interesante y esa siempre yo doy unas conferencias sobre este tema y en el libro está explicado extendidamente este tema. La palabra Palestín o palestinos vienen de filisteos.
¿Quién son los filisteos? Si volvemos al origen de los 3 hijos de Noé, tenían aquí lo podría explicar. Aparte tengo un árbol genealógico hecho por mí, la tengo en el coche, un árbol genealógico muy grande de todos los nombres de la Biblia, los descendientes. Vienen Cam, Sem y Jafet. Entonces, la tierra cuando empezaron a emigrar los hijos de Noé y los nietos, los cananitas se fueron a la tierra, a la tierra santa, a esta tierra. Por eso le llaman, el principio en la Biblia le llama la tierra de Canaán. ¿Y quién construyó Jerusalén? Los jebusitas, una tribu que salió de los cananeos y ellos construyeron Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de paz. Y el año 2200 antes de Cristo construyeron la ciudad de Jerusalén. Y ahí vivían tribus. Entre ellos, unos de las tribus más conocidas eran los filisteos. Y desde siempre, los judíos, cuando Yahvé dio la tierra de Canaán a los judíos, la tierra prometida, estaban ahí todos estas tribus. Los cananitas, los jebusitas, los hititas, los filisteos, todos estaban en esta tierra viviendo, en tribus pequeños. Cuando llegaron ahí los judíos, hubo guerras. La Biblia también lo dice. De hecho, también una de las cosas el que nos tacha los musulmanes a la Biblia dice que el Antiguo Testamento es un libro muy violento. ¿Por qué? Porque hay 10 relatos, especialmente en Deuteronomio 10, en Éxodo el capítulo 23, 24, en Números el capítulo 17, habla Yahvé cuando hablaba con Moisés, le decía: cuando entráis en la tierra prometida, matad a los cananeos, a los jebusitas, a los hititas, a los filisteos. ¿Por qué? Porque eran tribus paganos. Nunca aceptaron el mensaje de Dios. Y siempre enfrentaban a Dios, insultaban a Dios y apartaban de Dios. Y por eso Yahvé pues ordenaba al pueblo de Israel: cuando entráis ahí, pues matad a estos tribus. Y siempre han estado en guerra. Pero cuando se estableció las tribus de Israel ahí, empezaron a predicar a estas tribus también. Vivieron con ellos. Algunos se convirtieron a judíos y otros no. Adriano ahí cometió el gran error. Depende de quién habla. Expulsó a los judíos en el año 135 y encontró ahí restos de los filisteos. Entonces entregó Israel para los filisteos ahí que estaban. Eran pocos, porque también los romanos ahí querían controlar la ciudad. Ellos estaban gobernando ahí y querían algún tribu de ahí, pocos, para que se pueden controlar. Cuando los árabes conquistaron Jerusalén en el año 640 y obligaron la gente de la tierra a convertir al Islam, algunos descendientes de los filisteos se convirtieron al Islam. Los árabes, ¿qué dicen? Nosotros somos los originales de la tierra porque nosotros somos descendientes de los filisteos. Algo que es mentira. ¿Por qué? Porque los árabes son descendientes de Sem, descendientes de Ismael. Son semitas. Y los filisteos son de Cam, que son cananitas. Por lo tanto, no pueden ser descendientes de los filisteos. Los originales de la ciudad son los judíos. Y los filisteos se desaparecieron desde el primer siglo, el primero y el segundo siglo de nuestra era. Por eso los árabes se excusan de que ellos son descendientes de los filisteos. Y se excusan de eso y dicen que Jerusalén es nuestra. Algo que no es cierto. No sé si se ha entendido porque la explicación es muy larga,
pero yo intento un poco simplificarlo con 5 minutos y... Caballero. Además de que el judaísmo actual no reconoce a Jesús como hijo de Dios, esa religión fundada por los rabinos en los 200 de nuestra era, ¿en qué se separa de la interpretación cristiana del Antiguo Testamento? Mucho. Ellos no fundan sus razones, nunca razonan sobre el Nuevo Testamento. Los rabinos, los filósofos, son interpretaciones del Antiguo Testamento, sobre todo sobre el Antiguo y los Talmudes. ¿El Talmud qué es? El Talmud es una filosofía, interpretación del el Antiguo Testamento. Te voy a explicarte de otra forma para que se pueda un poco llegar. Nosotros en el cristianismo lo mismo. O sea, los padres de la Iglesia, San Agustín, San Francisco, todos estos que empezaron a interpretar y sacar libros interpretando las palabras de Jesús, la naturaleza de Jesús. El primero fue Tertuliano en el año 215, el primero que mencionó la palabra Trinidad. Todo eso está fundado sobre la Biblia, sobre el Nuevo Testamento. Yo soy bíblico, yo soy muy bíblico. Yo he tirado 3 años en los Agustinos, en Valladolid. Estuve dando clases ahí, estudiando los libros de San Agustín. Y con todo respeto, a mí me encantan los padres de la Iglesia, filosofía y todo eso. Pero yo le dije a los agustinos, digo, salí como entré. Es que son tan difíciles. Y digo, jo, es que yo voy al Evangelio y leo a Jesús. Y que tan claro y tan bonito las palabras de Jesús. ¿Para qué? Entonces, este es el problema que yo dije antes. Los rabinos cometieron, y hasta hoy están cometiendo errores. Hay muchísimos talmudes, hay muchísimos libros de interpretación. Y nosotros también, los cristianos. O sea, un montón de libros que salen por ahí. Y hay algunos hasta dejan. Y algunos dicen, lo que dijo San Agustín. ¿Y por qué no dices lo que dijo Jesús? ¿Por qué no vas al fruto? ¿Por qué no vas a...? Y eso es una cosa mía. Y los judíos, este es el error que han cometido. Por eso tienen ahí muchas ramas. Porque salieron muchísimos rabinos en el siglo II, siglo III, siglo IV y hasta hoy día, escribiendo libros del Testamento. Una cosa solamente. Yo creo que yendo a Jesús, Marcos Sí. explica perfectamente que ya entonces vosotros anulabais, él dice, anuláis la palabra de Dios por salvar vuestra tradición. Claro. Ya habían empezado a... Pero es que no solamente eso. Mateo 23, cuando dice Jesús entró a los fariseos saduceos, ¿no dijo, sois hipócritas? Es que en aquel tiempo ya no creían en Jesús y ellos interpretaban las palabras de Dios en el Antiguo Testamento de una forma distinta. La última fila. Sí, claro. También me sabía mucho de la religión judía. ¿En qué creen los judíos? Los judíos... Pues señor, es que tengo que tirarme aquí 3 horas. Titulares, Raf, titulares que estamos ya... Está todo aquí escrito. Ya, pero bueno, pues lo que se pueda en 2 minutos... En lo que creen, mira, los judíos tienen 613 mandamientos, mitzvot. Y ahí se explica toda la religión judía. Maimónides, en su Talmud, el que dividió, porque como está todo en la Torá, estos mandamientos, Maimónides, ¿qué hizo? Cogió y empezó a poner todas, 613 mandamientos. Y eso es que resume el judaísmo. El judaísmo se explica cómo adorar a Dios. El judaísmo resume cómo come, cómo el judío se viste. También la simbología es muy importante en el judaísmo. Tengo un capítulo entero aquí hablando de la simbología en el judaísmo. ¿Qué es el talet? ¿Qué es la kira? ¿Qué significa todo eso? Eso tiene un significado para el judío.
Y Jesús mismo llevaba el taret. Cuando le tocó la mujer que estaba sangrando, le tocó los flecos de su taret y se curó. Era judío. Por eso el judío es muchos mandamientos y muchas obligaciones para un judío. El judío se resume en, como dije yo en mi intervención, amar el único Dios verdadero. Y resume todo el judaísmo. Y el cristianismo coincide con el judío en este punto. Lo que pasa es que Jesús, ¿por qué? Porque puede ser también una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Por qué nosotros no estamos bajo los 613 mandamientos? Porque Jesús en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, el versículo 28, 29, dijo Jesús, no pongo más cargas sobre ustedes. Porque llamó a los judíos hipócritas solamente 3 cosas: la fornicación, adorar imágenes y la sangre. Y la sangre es matar, lo que explica la iglesia. No es como otras iglesias protestantes explican la sangre como tomar sangre. El judaísmo es muy amplio. El judaísmo es mucho. O sea, yo digo siempre, y perdona por la expresión, para ser judío es muy jodido. Porque hay que aplicar muchísimas cosas. Aunque ser cristiano también. Porque lo que muchísima gente somos cristianos, pero mucha gente no sabe que nosotros tenemos 1155 mandamientos en el Evangelio. Sí. Un cristiano es también muy difícil de ser un cristiano puro. Todos somos pecadores, yo el primero. Y el judío también. El judío desde el principio tenía obligaciones y tenía de ir a rajatabla con Yahvé. ¿Puedo reformular la pregunta? ¿Esperan aún los judíos al Mesías? Al Mesías, claro. Ellos todavía... ¿Con qué efectos? Ellos esperan todavía el Mesías. Cuando ven el Mesías es el fin del mundo. Todavía están esperando el cumplimiento. También hay el Salmo 72, dice que es descendiente de la tribu de Judá. Es también uno de los cumplimientos de Jesús. Porque también Jesús cumple casi todas las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento. Una de ellas muy famosa también, Zacarías 9:9. Cuando dice, entra un profeta en la tierra prometida en Jerusalén sobre un asno. Y Jesús entró sobre un asno. Todas estas, los judíos están esperando esta profeta. Esta profeta cuando aparece ya es el fin del mundo para ellos. Y para los judíos son muy cerrados los ortodoxos y ultraortodoxos, que ganarán el paraíso solamente los judíos puros. Todos nosotros vamos al infierno. Bueno, pues muchísimas gracias a Gran Salam, le damos un fuerte aplauso.